¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. A nombre del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla y del Colegio del Estado de Hidalgo, quiero darles un agradecimiento por estar en esa sesión, que es nuestra cuarta sesión del Seminario Internacional sobre temas públicos para la transformación de políticas públicas y de gobierno. Bueno, para esta sesión me voy a permitir leer la reseña de nuestra moderadora, quien es la maestra Evelia Elizabeth Monribot Domínguez. Ella es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestrante en Gestión y Alta Gerencia Pública por el Colegio del Estado de Hidalgo. Tiene un diplomado en Transparencia, Derecho y Acceso a la Información y Rendición de Cuentas por el IMIPE. Un diplomado en Derecho a la Protección de Datos Personales por la Universidad Autónoma de Morelos y un diplomado en la Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN, perdón. En este caso, voy a leer también un poco sobre su trayectoria en el sector público como experiencia laboral. Ella ha sido, bueno, actualmente es comisionada en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, en las comisiones de rendición de cuentas, gobierno abierto y transparencia proactiva. Además, en la Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo. Creo que se quedó congelada, ¿no? Sí, yo no escucho. Sí, No se parece escucha. que tuvo un problema técnico. Te quedaste congelada, Mari. Sí, disculpa, tuve una interrupción por el internet, pero bueno, continúo. Comentaba que la maestra ha sido comisaria propietaria ante las juntas de gobierno de los organismos públicos descentralizados de los sectores de salud, obras públicas, economía y ecología, además de ser auditora en la Dirección General de Auditoría Gubernamental y subdirectora de la Contraloría Social de Programas Federales en la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Evelia para que pueda dar inicio a esta sesión y presentar a los ponentes que tenemos el día de hoy. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, Mari. Buenos días, América, buenos días y buenas tardes, España. Sabemos que también nos están acompañando del continente europeo y nos da muchísimo gusto recibirlos. Sean todos bienvenidos al Seminario Internacional sobre Temas Públicos para la Transformación de las Políticas Públicas y de Gobierno en su cuarta sesión con el tema Retos de la Gobernanza y la Rendición de Cuentas, con la organización conjunta del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla y del Colegio del Estado de Hidalgo. Tenemos el honor el día de hoy de contar con la participación de 3 ponentes sobresalientes, como el maestro Pierre Ramos Luis, la doctora María Graciela Paul Robredo y el doctor William Postigo de la Mota. Bienvenidos sean ustedes. De acuerdo con Douglas North, Premio Nobel de Economía, el dilema fundamental para explicar el éxito o el fracaso de las sociedades surge del conflicto entre la eficiencia económica y capacidades de gobernanza. Señala que cuando el interés particular de los gobernantes se sitúa por encima de la eficiencia y la prosperidad económica, el resultado es nefasto para el crecimiento económico y el bien común de la sociedad. El buen gobierno se refiere a la calidad formal y no formal de gobernar, así como a los resultados de la acción de gobernar con eficacia y eficiencia, al hacer uso prudente de los recursos públicos. Los principios y las prácticas de un buen gobierno propician la gobernabilidad y acercan las pautas formales e informales del gobierno a las buenas prácticas de gobernanza de lo público, según Torres and Prats. Es decir, las prácticas de buen gobierno reflejan la capacidad de los gobiernos, de sus instituciones y de sus políticas públicas para propiciar el pleno desarrollo de la sociedad mediante reglas y procedimientos democráticos, en los cuales la transparencia y la rendición de cuentas son los pilares de la gobernanza pública para adelantar el bien común de la sociedad.
A continuación, mencionaré las reglas de ejecución para este evento. Los panelistas contarán con un tiempo de exposición de 20 minutos y 5 minutos antes del límite de tiempo les haré saber para que puedan ir cerrando su participación. Al finalizar las 3 exposiciones, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. Se solicita a los asistentes mandar sus preguntas a través del chat de este evento. Asimismo, les solicitamos contestar la encuesta de calidad a través del código QR que será compartido al finalizar este evento, o también pueden utilizar la liga que se encontrará en el chat. Sin más, abramos este gran evento. Para dar inicio a las ponencias, leeré una breve semblanza curricular de nuestra primer panelista. Doctora María Graciela Paul Robredo. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un posgrado oficial, Estado de Derecho y Buen Gobierno, con título de máster por la Universidad de Salamanca y es doctorante en Derecho por esta misma institución. Sus líneas de investigación se han centrado en la cooperación y globalización de la corrupción, el Estado de Derecho y Buen Gobierno, Derecho procesal y de familia y justicia penal y política criminal. Actualmente, es miembro del Grupo de Estudios sobre Corrupción de la Universidad de Salamanca y del Centro de Investigación para la Gobernanza Global. Igualmente, es docente en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, de la Escuela Jacobea de Posgrado, la Escuela Libre de Derecho de Puebla, entre otras. Cuenta con diversas publicaciones y comunicaciones como ¿Qué da sitio para el humanismo en la especialización universitaria? México y la OCDE en torno al fenómeno de la corrupción, experiencia y reflexiones a 15 años de membresía, así como la Audiencia Nacional, 30 años de historia judicial. Bienvenida, doctora. Adelante, la escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla. Pues para iniciar mi intervención, mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento, ¿no? Porque estos esfuerzos de generar estos espacios de reflexión y estos espacios académicos, pues permiten no solo compartir la pasión por un tema y el interés por un tema, sino también nos permiten fomentar la investigación, nos permiten fomentar la actualización y la difusión de esta clase de esfuerzos académicos. Entonces, reconocer a todas las personas implicadas en la organización de este espacio y también, pues gracias por haber contado conmigo, es un honor participar, por haber tenido la deferencia de establecer un horario que me resultara más cómodo por el tema de la diferencia de 7 horas. Y también es un placer compartir este espacio con los demás ponentes, el doctor William Postigo y el maestro Pierre Ramos, a los que tuve el placer de ver hace unos días por Zoom y bueno, con los que además de la pasión por este tema, pues nos une que colaboramos con 2 instituciones que hacen posible este evento, por lo cual también agradezco al Instituto de Administración Pública de Puebla y al Colegio del Estado de Hidalgo. Pues para la intervención de hoy, sobre todo me he propuesto el propósito de delimitar primero el contexto en el que emergió la utilización de la palabra gobernanza, tal como en el sentido en el que lo entendemos actualmente, y a partir de eso poder establecer una conceptualización del término para poder determinar entonces sus retos y alcances. En otras palabras, me propuse dar respuesta a 3 preguntas concretas. La primera es cómo surge el uso de la palabra gobernanza, después qué entendemos por gobernanza y finalmente, y con eso cerraré mi intervención de hoy, es cuál es la importancia y alcances de la gobernanza. Y es que hablar de los retos de la gobernanza y de la rendición de cuentas, que es el título de nuestra jornada de hoy, pues también nos enfrenta a un doble desafío, porque para delimitar cuáles son los retos de la gobernanza, pues nos toca dar un primer paso previo,
que es enfrentar esa dificultad definitoria del propio término, ¿no? Por tratarse de una cuestión ampliamente polivalente. Entonces, ya tenemos dos misiones, no solo definir los retos, sino también definir el concepto y así poder abordar el tema. Por eso hay que empezar por algún lado, ¿no? Porque a veces la gobernanza ha tomado tal protagonismo y tal dimensión, ¿no? En el discurso diario, en la manera de operar los procesos tanto públicos como privados, ¿no? Y de acceder a temas en los que antes la palabra ni siquiera había alcanzado esa popularidad. Y entonces, para empezar por algún lado, partiría de la idea de que la gobernanza siempre aludirá a esos factores, normas y actores que pueden aliarse o asociarse con el propósito de decidir y ejecutar alguna cuestión importante, en el caso del gobierno, pues alguna política pública, sobre todo abordando o apegándose a temas que tengan una trascendencia o un interés colectivo. Nos da la idea, cuando pensamos en gobernanza, o por lo menos así pretendo plantearlo en esta tarde, de una estructura y composición de un sistema que es capaz de hacer posible la activación de una acción de amplio espectro, ¿no? Porque nos da la impresión de que la gobernanza puede ser capaz de abarcar lo que se le ponga enfrente. Entonces, a eso me refiero con amplio espectro. Implica una importante capacidad de negociación, de dirección y de detección de aquellas asociaciones que podemos realizar para aprovechar recursos comunes o para aprovechar talentos o dirigir, ¿no? Distintos actores. Por eso también tenemos que tener en la mente, ¿no? Las diversas dimensiones y formas de manifestarse de la gobernanza. Pero justamente lo primero es analizar un poco de dónde proviene este término y cómo surgió. Discúlpenme, ahí estoy. Nos vamos a remontar, por ejemplo, a la década de los 80s y de los 90s, ¿no? Donde los cuestionamientos sobre el funcionamiento del Estado ya habían empezado con anterioridad, pero empiezan a ser más consistentes, con una sociedad cada vez más inquieta, pero también que pretende involucrarse más en la vida política o en la vida pública, porque antes de eso, ¿no? Antes de que el estado de bienestar tuviera como esa consideración de haber fallado o de estar siendo insuficiente o de haber sido rebasado, el ciudadano era muy ajeno a estas cuestiones. Entonces llega este momento en que la sociedad empieza no solo a exigir una mejor gestión pública, sino que también empieza a hacerlo de una manera más madura y más organizada, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas crisis de Estado que vienen seguidas también de este interés también ciudadano y de esta exigencia al mismo tiempo, ¿no? De un modo, ya digo, más organizado y más recurrente. Anteriormente parecía no haber relación, interés, ¿no? Entre el ciudadano y el gobierno, parecían ajenos, ¿no? Y quizá por eso se afirma que el término gobernanza es relativamente nuevo, ¿no? Porque a pesar de que la palabra probablemente existiera antes y su utilización se hubiera hecho en otros contextos y muy remotos históricamente hablando, en este momento y en estas circunstancias de crisis del Estado y de cuestionamiento de la ciudadanía, se retoma y se le da una nueva vida y este enfoque. Entonces, para mí, el punto de partida que les quiero plantear hoy, pues es precisamente este, ¿no? Se afirma que ante los problemas de la administración pública se acuñan distintos términos para enfrentarlos, distintas alternativas, y ante el mal funcionamiento de estos gobiernos también se plantean escenarios de inestabilidad, de volatilidad, y especialmente dentro del mundo occidental se empiezan a gestar modelos o posibilidades para responder a las necesidades del mundo. Si bien es cierto,
se sigue optando por la democracia, también es como que empieza a haber un problema con el ejercicio de los gobiernos democráticos, ¿no? Entonces, por ahí se cuestiona esa parte. Se tiene que además atender a necesidades, ¿no? Necesidades del mundo actual que hablaba yo hoy, que dicho sea de paso resultan ilimitadas, ¿no? Heterogéneas, frente a recursos estatales cuya característica es precisamente la limitación. No hay manera de hacer crecer los recursos estatales y alcanzar a todos los problemas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tenemos que puntualizar siempre que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Y cuando hablamos de gobernanza, pues también esa es una cuestión importante. Ante la situación de lo que es un hecho, es que se sigue apostando por esta democracia, que seguimos viendo, que es la manera, la mejor forma que hemos inventado o que se ha gestado o que se ha generado de ejercer y vivir el gobierno, que es capaz de dar cabida a valores humanistas y que también fomenta el respeto a los derechos humanos, pero sin embargo hace falta cambiar algo, ¿no? Hay una pérdida de la confianza ciudadana que se manifiesta de múltiples maneras, como el desencanto, la frustración, ¿no? Frente a la acción del gobierno, y nos encontramos cada vez más preocupados y consternados por lo que consideramos fallas atribuidas a la mala gestión gubernamental, ¿no? Consideramos que devienen de la falta o inexistencia de un funcionariado o políticos preparados, especializados, y también llegamos a considerar que quienes llevan el timón no se encuentran capacitados a veces para desempeñar la función o que les falta alguna formación, ¿no? Consideramos incluso que se trata de líderes que resultan poco adecuados, ¿no? Que su capacidad directiva se ve constantemente cuestionada y como consecuencia se debilita su autoridad y con ello pues se deslegitiman. En estas circunstancias resultan evidentes algunos defectos internos del propio Estado que pueden ser de carácter administrativo, financiero, institucional e incluso normativos. En nuestro país, por ejemplo, a lo mejor tienen forma de impunidad, de ilegalidad, de corrupción, violencia, discriminación, justicia que no tiene nada de pronta ni expedita, cárceles sobrepobladas, precariedad en la seguridad social que aglutina además sistema de salud un poco sobrepasado y con COVID sobrepasado el doble, como en todo el mundo, ¿no? También prestaciones como jubilación, incentivos y subvenciones escasas y que a veces tienen más motivos políticos que reales para conseguir una igualdad, ¿no? También observamos a través de la inequidad tributaria, por un lado que se asfixia a los contribuyentes cautivos, pero que también, ¿no? Permite una economía sumergida que es casi de la misma dimensión que la economía legal. Entonces, bueno, hay una larga lista y sobre todo de problemas que no son exclusivos de México, que seguramente en otras latitudes se experimentan y que incluso encuentran otras formas de manifestación. Además de estas condiciones internas, se presentan retos o debemos sumar cuestiones como la globalización, la tecnología y sus efectos en materia de producción, de mercado, en el ámbito del trabajo y hasta nuevas formas de relacionarnos socialmente. No importa si se trata de factores propios del Estado, ¿no? O aquellos que son externos, la consecuencia parece tener un eje o un punto, ¿no? Brechas cada vez mayores entre la riqueza y la pobreza. Esto es alarmante, ¿no? Es un oasis para la desigualdad. No importa si este factor en crisis depende solamente del Estado o si va más allá del Estado o si incluso se debe a una contingencia de la naturaleza o a una pandemia como la que enfrentamos, pero sí que tiene ciertas maneras de visualizarse de esta manera. Por eso he querido evidenciar, ¿no? Este factor de esta brecha entre la pobreza y la riqueza y cómo, ¿no? A través de estas medidas que hace la institución
de World in Data, ¿no? Cómo se refleja que el 85% de la población mundial vive en pobreza, pero de esa pobreza todavía se cataloga una pobreza semigrave y otra mucho más grave como la extrema. Entonces, bueno, parece que estamos en esta naciente crisis post-COVID, bueno, semi-post-COVID, porque todavía coexistimos con ella, pero que viene esta cuestión económica que se manifiesta en esta falta de insumos, el carecimiento de productos y en un medio ambiente con el que de plano no nos decidimos a hacer las paces, ¿no? Descrito de esta manera parece algo terrorífico, ¿no? Y bueno, el doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva habla de que los problemas propios del Estado y los ajenos pueden evidenciarse de una manera de a veces ineficiencia y a veces insuficiencia estatal. Estas dos dimensiones entre la ineficiencia y la insuficiencia dan pie a enfoques distintos que él llama gobernabilidad y gobernanza. Ahora sí, creo que he más o menos trazado este contexto. Ya me comí 11 minutos, por eso voy a empezar un poco más rápido. Y bueno, en este esfuerzo definitorio, por ejemplo, ¿no? Ver cómo en distintas maneras se ha tratado de describir el contenido de la gobernanza, porque hay quienes además afirman que es una palabra más filosófica que de contenido, y entonces por ahí está la definición de la Real Academia, también está la definición de la Comisión para la Gobernanza Global de las Naciones Unidas, que por ahí por 1995 nos decía que es la suma de las maneras en las que individuos e instituciones gestionan, ¿no?, asuntos comunes. Por ahí también les puse a alguna del Banco Mundial, que en su informe de desarrollo mundial por ahí de 2017 decía es un proceso mediante el cual grupos estatales y no estatales interactúan para diseñar y aplicar políticas, y ya se le va dando un sentido cada vez más relacionado con el ser y quehacer del gobierno. Por ahí también Aguilar Villanueva en 2016 nos dice es un proceso de acción intencional orientado a la definición de los valores, fines y objetivos de la sociedad, y es un proceso causal. Y por aquí también entonces empezamos a pensar que la gobernanza no es una reacción. La gobernanza es algo que vamos planeando, que vamos proyectando, que tiene distintas etapas, ¿no? Y que no es algo que no reflexionemos. La gobernanza va seguida de varias cuestiones. Después, Daniel Kaufman, que es precursor del estudio del ser y quehacer del Estado a partir de esta construcción de indicadores que basa en la estadística y que analiza los efectos del funcionamiento de las instancias gubernamentales y el crecimiento económico, desarrolla estos indicadores mundiales y además dice, la gobernanza es el conjunto de tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejercita la autoridad en un país, ¿no? Y le da ciertas dimensiones a la gobernanza. Dice, tiene una dimensión política, una dimensión económica y una dimensión institucional. Y a través de estas dimensiones va ubicando ciertas características que después retoma para formar esos parámetros de análisis de la gobernanza. En uno de esos elementos que hace integrar la gobernanza, dice, a ver, hay un Estado de Derecho que se debe respetar, ¿no? El imperio de la ley, cuando hablemos de gobernanza, es un elemento clave que debemos mirar. Y además, ¿no?, la justicia no puede ser impuntual y por otro lado, tiene que reinar un sistema en el que se dote de elementos para controlar la corrupción. Y subrayo controlar la corrupción porque me refiero a un conjunto de principios y medidas que permitan encapsularla, por un lado, encapsular los actos corruptos, pero que además impidan el colapso de las instituciones, ¿no? Y en casos extremos, incluso el colapso del propio Estado. La corrupción está debilitando al Estado, lo deja maltrecho, lo deja raquítico, débil, ¿no? Entonces, por eso quiero que observemos estos mapas
que están sacados de la, ahí viene la fuente de la asociación, organización que preside ahora Daniel Kaufman, ¿no? En el que en el primer mapa que tienen a su izquierda se deriva de un análisis de la eficiencia del gobierno. En el segundo ya observamos la vigencia del Estado de Derecho y vean cómo ya el mapa se va tiñendo de tonos más rosas y cuestiones que tienen que ver con la falta de calidad o con la falta de seguimiento de ese imperio de la ley. Y finalmente... Perdón, doctora. Gracias. Para ir cerrando, por favor. 5 minutos. Gracias, y doctora. finalmente, cuando hablamos de corrupción, ya vemos cómo el mapa se ha teñido casi de rojo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobernanza, debemos recordar eso. ¿Qué elementos y cómo aterrizamos hacia la tercera pregunta con la que voy a ir cerrando, que había planteado en el inicio de mi intervención? Ya analizamos el contexto, ya analizamos el concepto y ahora nos toca reflexionar en torno a las áreas de oportunidad. Ante los grandes problemas planteados, contamos con esta agenda colectiva con que se plasma en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y que nos permite también darnos cuenta de que todos estos objetivos, metas, ¿no? Y países participantes que quieren incidir en factores medioambientales, económicos y sociales, tienen un eje transversal que es la gobernanza, ¿no? Y esa es la materialización más clara de la importancia que ha cobrado, ¿no? Esta manera de ser, de vivir, y yo creo que es justo un estilo de hacer y de desempeñar las actividades. En el marco de la gobernanza, los distintos actores interactúan, ¿no? A través de esas capacidades y de esa suma de talentos, ¿no? De esa gestión de factores, pero, ¿no? Al principio decía yo, ¿qué relación o qué vínculo tiene con la rendición de cuentas? Pues que a la par de esa actuación de esos actores, de esas alianzas estratégicas, pues debe haber una capacidad y una obligación y facultad de responder de los actos propios. No podríamos entender un ambiente de gobernanza sin tener en nuestra mirada esa rendición de cuentas. ¿Qué retos distingo o qué retos elijo resaltar para esta tarde como corolario de esto que hemos abordado? Lo primero, se deben sentar las bases de una relación de confianza entre el ciudadano y el Estado. Para eso sirve la gobernanza. Esa es una de las primeras utilidades que se le dan, ¿no? El segundo reto será entender que la gobernanza debe contar con aliados muy importantes como la rendición de cuentas, la estabilidad, la efectividad en la administración pública, la ingeniería regulatoria, ¿no? Yo le llamo así, que permita la simplificación y mejora constante de los procesos y la implantación del imperio de la ley y la lucha contra la corrupción. Otro de los retos, dotar al gobierno de formas alternativas de gestión que resulten flexibles, sean eficaces, ¿no? Desarrollar liderazgo y profesionalización del funcionariado. Y finalmente, la gobernanza como eje en la toma de decisiones nos permite colocar a la persona como el centro y fin de la identificación de necesidades colectivas y de la implementación de soluciones. Y creo que este es uno de los elementos más importantes que me parece que puede aportar esta implantación de esta manera de ser y de ejecutar, de decidir y de pensar con la centralidad de la persona, ¿no? Es la única capaz de evitar esos o incidir en esos aspectos que nos parecen más importantes. Y bueno, finalmente, atacar, ¿no? O enfrentar a esos dos verdugos como la pobreza y la corrupción que mencionaba yo hace rato y que creo que nuestro escudo grande o protector puede ser la gobernanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pau, por su exposición tan interesante, que nos ha llevado de la mano para entender el concepto y las variables que intervienen en el modelo de gobernanza, así como los retos actuales que presenta la relación con la rendición de cuentas. A continuación, tenemos la exposición del maestro Pierre Ramos Luis, y él es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y es doctorante en Política Pública por esta misma institución. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de La Habana, Cuba, en Carleton University en Canadá y en Massachusetts Institute of Technology, MIT, en Estados Unidos. Es conferencista nacional e internacional en temas de política pública, política social, transparencia y gerencia pública aplicada. Su carrera profesional se ha centrado en el sector público, en comisiones de la Administración Pública Estatal y Federal. Ha fungido como asesor en el diseño de planes y programas de desarrollo a nivel estatal y municipal, proyectos de emprendimiento comunitarios en los estados de Puebla, Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México. Evaluador de programas presupuestarios de alimentación, educación del programa Prospera. En el sector académico se desempeña como docente en el Tecnológico de Monterrey y en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Adelante, maestro, lo escuchamos. Gracias, buenos días a todos. Voy a permitirme compartir pantalla. Listo, ya está. Buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Agradezco también la invitación por parte del Instituto de Administración Pública, quien organiza junto con el Colegio del Estado de Hidalgo, pues este seminario internacional para debatir sobre los temas públicos referentes a la transformación respecto a una herramienta muy importante que tiene el gobierno para incidir en la calidad de vida de las personas, que es las políticas públicas, ¿no? También, bueno, quisiera también tocar que el tema que hoy quiero platicar es el de gobernanza y rendición de cuentas, más enfocado a cómo se aterriza en una cuestión muy particular en el caso del Estado de Puebla, ¿no? La doctora María Graciela ya hizo un pronunciamiento bastante interesante respecto a en qué consiste la gobernanza y coincido muchísimo con ella. Y me gustaría también tocar estos apartados de los indicadores de gobernanza mundial que fueron planteados por Kaufman, Cray y Mastruzzi, publicado por el Banco Mundial en el 2010, respecto a estos 6 indicadores de gobernanza que abarcan a más de 200 países y que tienen información desde 1996, ¿no? Estos 6 indicadores se basan en diversas variables obtenidas de 31 diferentes fuentes de datos y que capturan cómo los ciudadanos, proveedores de información comercial, sector público, en estos países, perciben estas dimensiones de gobernanza, ¿no? Y bueno, y finalmente estos indicadores son voz y rendición de cuentas, es decir, cómo los ciudadanos participan en la selección de su gobierno, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación y cómo los medios de comunicación son libres, ¿no? También cómo el gobierno rinde cuentas a sus ciudadanos, ¿no? Cómo le facilita conocer esa información que el gobierno realiza, ¿no? Al interior de esa famosa caja negra, ¿no? Como también conceptualmente se le conoce. La otra dimensión muy importante es el de estabilidad política, la ausencia de violencia y el terrorismo, que refieren a esta probabilidad de que el gobierno pueda ser desestabilizado o derrocado por medios inconstitucionales o violentos y que incluye mucho la parte del terrorismo por motivos políticos, ¿no? En el caso de México y el continente de América Latina, pues no tenemos como tal una incidencia fuerte de terrorismo o no lo tenemos catalogado de terrorismo, pero sí tenemos mucha desestabilización en la zona, ¿no? Por motivos políticos, ¿no? Ahí sí, precisamente, sí hay una fuerte polarización que intenta desestabilizar los poderes constitucionalmente autónomos. La tercera dimensión es la efectividad del gobierno, la calidad de los servicios públicos que otorga el gobierno, la función pública
que sea independiente de las presiones políticas, y esto es algo bastante interesante porque si algo es conocido en nuestra forma de la función pública es que siempre está inmersa en las coyunturas políticas, o sea, la función pública no es tan independiente, pues, ¿no?, de los contextos políticos que suceden. Y muchas veces lo vemos en la incidencia de ciertos actores que están siendo juzgados por el Poder Judicial. Muchas veces la intervención del Poder Ejecutivo sí es considerablemente de peso para que una persona pueda ser juzgada de manera mucho más rápida o el expediente se tome más tiempo, ¿no? Y eso lo vemos mucho en la participación de la Suprema Corte de Justicia y su relación que hay con los ejecutivos de los países. En el caso de México es muy notorio, pero también en el de América Latina, ¿no? También la credibilidad del compromiso del gobierno con sus principales políticas, ¿no? Qué tanto la ciudadanía confía en lo que el gobierno le promete que va a hacer y qué tanto el gobierno es eficiente en proveer esos bienes y servicios. En la calidad regulatoria, que es la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. Y eso también ha sido duramente cuestionado para el caso de México y de América Latina. En la fuerza del Estado de Derecho, ¿no? Es decir, en qué grado los agentes que involucran en el Estado, que se involucran en el Estado, tienen confianza y acatan las reglas de la sociedad, ¿no? Y en particular la calidad de la ejecución de los contratos, los derechos de propiedad, la participación de la policía como símbolo de autoridad, de control, la participación de los tribunales, así como la probabilidad de que desciendan las incidencias o las tasas de delito y violencia. Y eso tiene mucho también incidencia en la forma en la que es concebida nuestra gobernanza, y particularmente en México. Hoy estábamos viendo una noticia bastante preocupante de que en las playas de Morelos, en la Riviera Maya, pues hubo el día de ayer aparentemente un aviso en los hoteles de que las personas deberían resguardarse porque había un comando armado ahí intentando, bueno, violentando, ¿no?, la paz en esas ciudades en particular. Y pues eso evidentemente tiene un fuerte impacto en la gobernanza o por lo menos cómo se percibe, cómo la ciudadanía, tanto la nacional como la extranjera, percibe el Estado de Derecho, ¿no?, en México o en alguna parte de nuestro país. Y la sexta dimensión es el control de la corrupción, es la medida en que se ejerce el poder público para beneficio privado, incluidas las formas pequeñas o grandes de corrupción, ¿no? Así como la captura, que tanto se capturan algunas instituciones del Estado por élites o intereses privados. Y bueno, se ha avanzado en cuanto a un sistema de anticorrupción, pero no ha logrado, este sistema anticorrupción no ha logrado, digamos, permear toda la estructura de la administración pública y no ha llegado, sobre todo a nivel local, donde hay muchas cuestiones que a nivel local, pues el tema de la corrupción sigue siendo, pues, un planteamiento que está muy distante, ¿no? A todo esto, ¿qué tiene que ver la gobernanza o cómo entonces concebimos la gobernanza? Si bien es cierto que Kaufman habla de tradiciones e instituciones, y eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿no?, por las que se ejerce la autoridad de un país, tradiciones e instituciones, ¿no? Por un lado, y bueno, en México tenemos más la tendencia a tener un ejercicio de poder más enfocada a las tradiciones, a esta definición un tanto informal, que por instituciones. O sea, siempre se nos ha catalogado como tener instituciones muy débiles y que son incapaces, pues, ¿no?, para ejercer el poder, y una de esas es la propia administración pública, ¿no? Esto incluye también el proceso en los que los gobiernos son seleccionados, monitoreados y reemplazados, que tiene que ver con cómo opera nuestro sistema político y nuestro sistema electoral, ¿no? Y eso también es importante no perder de vista, porque nuestro sistema político y electoral han pasado de un proceso de resolver el acceso al poder a través de las votaciones el día de la jornada electoral, a llevar todo ese proceso a que se resuelvan en los tribunales, ¿no? Entonces, eso está también generando una cuestión de que la percepción de
de la forma en la que los gobiernos son seleccionados, ¿no? Es duramente cuestionable, porque hoy, para que tú llegues al ejercicio del poder, ya no es suficiente ganar el día de la jornada electoral, sino también tienes que ganar en la decisión de los tribunales electorales, ¿no? La capacidad que tiene el gobierno para formular e implementar políticas acertadas de manera eficaz es otra de este concepto. Y ahí es, digamos, nuestro punto medular donde hemos estado fallando, ¿no? ¿Qué tanto el gobierno, tanto nacional como los subnacionales, tienen esa capacidad de poder ofrecer soluciones a los problemas que tienen los mexicanos, ¿no? Y finalmente, el Estado de Derecho, que son estas instituciones, las reglas del juego que gobiernan las interacciones tanto económicas y sociales entre todos los agentes que participan, pues, en esta configuración político, jurídico, institucional, ¿no? Y que ya hemos señalado que en el caso de México, sí, si bien es cierto, no tenemos un Estado de Derecho fuerte, tampoco es inexistente, ¿no? Tenemos algunas cuestiones que se tienen que trabajar ahí. Y me quiero concentrar en la parte de qué tanto, qué se hace a nivel subnacional para mejorar la capacidad de gobierno, es decir, la capacidad de respuesta, ¿no? Estos son algunos indicadores que ya la doctora María Graciela señaló, y nada más quiero puntualizar para el caso de México, ¿no? Como en el caso de rendición de cuentas, en los últimos 10 años hemos tenido una caída, ¿no?, en estos indicadores. Lo mismo en estabilidad política y la ausencia de violencia y terrorismo. Veas en el caso de la efectividad de gobierno, ¿no?, cómo hemos estado cayendo en los últimos 10 años, ¿no? Es cómo lo están percibiendo los ciudadanos, el sector público y el sector privado, ¿no? También la calidad regulatoria. México se ha caracterizado por tener bastante capacidad de regulación en algunos sectores, en los sectores estratégicos principalmente, en el Estado de Derecho, ¿no? Y en el caso del control de la corrupción. O sea, la percepción de que la corrupción se está combatiendo de mejor forma es adversa, ¿no? No es la que se cree. Esto, si lo comparamos con el caso de América Latina, pues no estamos tan bien. O sea, en algunos indicadores estamos mejor posicionados a nivel continente, como es el caso de la calidad regulatoria y como es el caso también de la efectividad del gobierno, ¿no? Estamos ahí un poquito mejor posicionados, pero en los demás indicadores pues nos va bastante, estamos por debajo, digamos, de la media del caso de América Latina. O sea, no estamos muy bien, a pesar de en su momento haber sido considerado uno de los países que mejor estaba avanzando en nuestros indicadores, pues nos hemos quedado rezagados, ¿no? Los países como Colombia, como Chile, como Brasil, como Argentina, Uruguay han estado avanzando bastante en estos indicadores de gobernanza, y México pues se ha estado rezagando, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos o qué se intenta hacer a nivel subnacional? Al día de hoy estamos enfrentando por lo menos tres retos contingentes que se pueden englobar para fines de análisis en los rubros de desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo político, y que estos retos contingentes pues tienen un impacto directo en la agenda pública, es decir, en los temas que se discuten en el día a día, en la forma en la que el gobierno se organiza. Es curioso que al día de hoy los gobiernos siguen replanteando cómo deben de organizarse para responder a las necesidades que tienen, y sobre todo para otro indicador muy importante que no hay que perder de vista es el paquete económico, ¿no? Que el paquete económico tiene que ver con el ingreso, el gasto y la deuda. Y ese es un indicador que siempre juega en nuestra contra en el caso como país y a nivel subnacional, ¿no? Porque la gran mayoría de los municipios, por ejemplo, en el caso de Puebla, que acaban de llegar 217 municipios, presidentes municipales, ¿no? Entraron en el 15 de octubre, pues tienen muchas ganas de querer hacer bastantes cosas, pero lo que no tienen es ingreso. Y tampoco tienen pues una gran capacidad de poder reestructurar su paquete económico, ¿no? Entonces, si no tienes ese dinero lo suficiente como para poder responder a las necesidades de la sociedad, pues difícilmente pues puedes hacer grandes transformaciones, ¿no? Entonces, por eso lo clasifiqué en estos tres retos contingentes que tienen impacto en estos tres indicadores
de nuestros gobiernos. El primero, como les decía, es el desarrollo social. Y aquí, pues el reto es bastante grande. En la última evaluación que se presentó hace unos meses de Coneval sobre la política social en México, se anunció un aumento de casi 9 millones de personas en situación de pobreza, lo cual se viene a sumar a los 52.4 millones de personas que ya estaban en esa situación, ¿no?, antes de la pandemia. Entonces, sin duda, la pandemia está afectando a la población más vulnerable en nuestro país, y esta dinámica obliga a toda la sociedad a priorizar acciones sociales en la medida de salvaguardar, pues, el desarrollo humano y la calidad de vida, en especial para evitar que la pobreza, que eso es el gran temor que se tiene, es que la pobreza se vaya a perpetuar entre las generaciones, ¿no? Y esto va a afectar la movilidad social de muchas generaciones, y eso es lo que no debemos de perder de vista. O sea, la pobreza de hoy va a tener una incidencia directa, constante e intensa en la pobreza de mañana, ¿no? En la generación de mañana. O sea, los futuros jóvenes van a estar sumamente condicionados por lo que el gobierno haga hoy, y la forma en la que el gobierno gasta el dinero hoy va a tener una incidencia muy importante en la pobreza de mañana. Y eso es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Sobre todo también porque las futuras generaciones van a pagar muchos impuestos y van a recibir menos servicios. Y no porque el gobierno no quiera dárselos, sino porque ya no va a haber capacidad para proveer tantos servicios, ¿no? Y eso es algo que las generaciones futuras van a sufrir. El tercero es el paquete económico, que es para el 2020, la mayoría de las economías emergentes pues padecieron una fuerte contracción económica derivado de la crisis sanitaria, ¿no? Y esto causó que una pérdida de empleos de manera sistemática. En el caso de México, la población económicamente activa se redujo 12.5%, 12.5 millones de personas, y el cierre de negocios y empresas afectó drásticamente al sector secundario y terciario. Al día de hoy todavía no terminan de recuperarse, ¿no? Situación que invariablemente tiene un efecto negativo en la perspectiva laboral y en el ingreso de las personas. De hecho, en el dato que presentó Coneval, habla de que el gran impacto que tuvo la pandemia fue en la pérdida del poder adquisitivo y en el aumento en el valor de la canasta alimentaria, ¿no? Y esto, hasta el día de hoy, seguimos resintiendo eso, ¿no? Tenemos una fuerte inflación y la población no ha podido, digamos, el valor de la canasta alimentaria sigue siendo excesivamente alto para un sector de la población, ¿no? Hoy tenemos en México familias que no pueden acceder a una canasta alimentaria, ya ni siquiera la de servicios, ¿no?, sino una canasta alimentaria. Finalmente, lo que se refiere al desarrollo político, pues se puede evidenciar que hay una crisis social, una crisis económica, y que se agravan aún más por esta crisis sanitaria mundial, y está generando un mayor número de personas que considere que la democracia no funciona adecuadamente como forma de gobierno, y esto incide directamente pues en la gobernanza democrática y sobre todo en la participación ciudadana, ¿no? De acuerdo al índice de democracia que saca The Economist en el año pasado, hoy en día hay más personas en el continente americano que no confían en la capacidad de respuesta de sus gobiernos ni en los mismos mecanismos institucionales para involucrarse en la solución de los mismos, que era lo que estaba planteando del sistema político, ¿no? Hoy, si tú haces una encuesta entre los mexicanos sobre cómo ve a su sistema político y a su sistema electoral, pues la mayoría de la percepción tiende a ser negativa, ¿no? Y esto, por un lado, los ciudadanos se vuelven cada vez más demandantes de bienes y servicios, tanto públicos como privados, pero también se vuelven desinteresados de los bienes comunes. Hoy tenemos ciudadanos cada vez más alejados de este bien común. Tenemos ciudadanos que son más egoístas, racionales por naturaleza, que es propiamente nuestra actuación, pues. Buscamos maximizar nuestros beneficios, minimizar nuestros costos, siempre pensando que somos individuos únicos, ¿no? No pensamos en que nuestras decisiones afectan a la colectividad, ¿no? O afectan a la sociedad. Entonces, las sociedades, pues, cuando sucede esto, las sociedades, pues, no pueden llegar a un acuerdo sobre los bienes públicos que son necesarios para construir sociedades más igualitarias y justas, y eso imposibilita el desarrollo óptimo de la gobernanza democrática, ¿no? Y esto lo vimos... para cerrar, perdón, maestro Pierre, 5 minutos para cerrar. Gracias. Sí, gracias. Y esto lo vemos mucho en el tema también de si construimos hospitales o regresamos ya a la actividad económica.
ahí la opinión se divide mucho, ¿no? Y bueno, finalmente lo que tenemos que hacer es fortalecer el reto de las capacidades institucionales en estados y municipios, y para eso necesitamos, pues primero, priorizar la agenda pública, dos, organizar la administración pública nuevamente, sobre todo identificar lo importante versus lo urgente, y eso es fundamental en la administración pública local. Tres, generar condiciones de certeza jurídica, ¿no? Adoptar medidas y acciones de protección a la población, sí, siempre y cuando no se violente la ley, los derechos humanos y las garantías individuales. Sobre todo en este tema de la pandemia salieron cada ocurrencia de prohibir o restringir la movilidad de las personas, pero se estaba violentando los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de gobernanza democrática cuando por un lado se toman decisiones que no tienen certeza jurídica, ¿no? Y cuatro, gestionar el ingreso y el gasto público, que es el reto fundamental, reorientar los programas y acciones sociales, utilizar estratégicamente los recursos públicos, administrar responsablemente el gasto y no recurrir a la deuda. Es el reto que tenemos, pues directamente en los ciudadanos, ¿no? Si logramos mejorar esta capacidad institucional, pues vamos a tener mejor crecimiento económico y mejor desarrollo social. ¿Qué hacemos o qué se hace en el gobierno del Estado? Pues bueno, para fortalecer la capacidad democrática, primero que nada es sensibilizar a la administración pública, simplificar los trámites y servicios que se ofrecen. Y por otro lado, hay un fomento a la resiliencia ciudadana, ¿no? Se ha estado haciendo programas de participación política comunitaria, activismo con las organizaciones de la sociedad civil que se vayan involucrando en la toma de decisiones, fomentar el espíritu empresarial para que salgan a ofrecer nuevos servicios, oferta laboral, pues, ¿no? Y cuatro, se está invirtiendo en el desarrollo de sociedades justas e igualitarias a través de un fomento a la cultura de la legalidad, ¿no? Son algunas acciones, y sobre todo lo más importante que se está recurriendo es a un modelo de simulación para la gobernanza democrática en el Estado de Puebla. Se están creando estos escenarios de simulación a través de categorías y prioridades que se consideran con factores externos. Se establecen métricas de evaluación de desempeño que nos permiten adoptar políticas socialmente más eficientes y que dan respuesta a una prioridad política como tal, pues, ¿no? Pero que son socialmente más responsables porque sabemos aquello que está funcionando y aquello que no. Y esto nos permite, pues, ser más diligentes y más eficientes en lo que se le ofrece a la población como medidas de solución a sus demandas, ¿no? Finalmente, pues bueno, los gobiernos se enfrentan a problemas complejos que requieren de mejor capacidad institucional que aseguren la gestión eficiente de los recursos públicos. El buen manejo de la información y el riesgo permite fortalecer la inteligencia de gobierno, y eso es algo importante. Si no hay inteligencia de gobierno, no vamos a tener gobernanza democrática, ¿no? La gobernabilidad democrática debe ser un propósito sostenible a largo plazo y permanente que permita mejorar oportunamente la calidad de la población. No es algo a corto plazo, no es algo que tengamos que alcanzar en algún periodo y ahí queda, ¿no? O sea, es un trabajo continuo y constante, ¿no? Y construir gobernanza conlleva un ciclo integral, pues, de mejora continua. Y con eso cierro mi participación y agradezco nuevamente la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Te agradecemos infinitamente su participación y gracias por mostrarnos el escenario actual a nivel nacional y subnacional y cómo las variables de gobernanza establecen retos para lograr un modelo de gobierno eficiente. Nos deja en el análisis sobre si las políticas públicas actuales son eficientes y efectivas para que las nuevas generaciones tengan mejores opciones para su desarrollo social, garantizando sus derechos humanos. Bueno, pues damos paso a nuestra tercera exposición, que es con el doctor William Postigo de la Mota. Y bueno, leeré una breve semblanza del doctor. Él es bachiller en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, especializado en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales y en Regulación de los Servicios Públicos. Master of Science, Agriculture Economics, por la University of East Anglia en Inglaterra.
teniendo como uno de sus principales logros profesionales el haber sido presidente del Tribunal de Fiscalización Ambiental en organismos de evaluación y fiscalización ambiental de la OEFA, exadjunto al Defensor del Pueblo para Servicios Públicos y Medio Ambiente en Perú, desempeñándose igualmente como profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del mismo país. Adelante, doctor, lo escuchamos. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Estoy encantado, digamos, de escuchar unas presentaciones sumamente conceptuales y que ilustran mucho un poco sobre qué cosa significa la gobernanza, ¿no? Yo me voy a enfocar en un caso práctico de gobernanza y les voy a contar la historia, ¿no?, de un país donde la gente no se pone de acuerdo, ¿no? Es la historia del conflicto minero, que en el Perú, por una razón discutible, digamos, se le llama conflicto socioambiental, ¿no? Y donde la actividad minera es tan importante que más del 60% de los ingresos de exportación provienen de la minería. Y sin embargo, desde hace ya unos 20 años, los peruanos nos estamos peleando básicamente en un sector para realizar más proyectos mineros y en otro sector para no realizar ningún proyecto minero. Y este conflicto, que empezó solamente con la minería, ha ido extendiéndose a otras actividades, ¿no? Bueno, después a los hidrocarburos, ¿no?, a las actividades de petróleo, de gas, después a las carreteras, a las centrales hidroeléctricas, en fin, ¿no? Como dijo un médico en algún momento en una clase, dice: profesor, ahora se oponen hasta los hospitales, ¿no? Y eso parece increíble, ¿no? Pero es real. O sea, en un momento se iba a construir un hospital para niños, ¿no?, en una zona urbana, residencial, y la gente empezó a hacer movimiento de oposición a la construcción del hospital. Y eso evidencia lo difícil que es gobernar un país como el Perú, ¿no? Voy a compartir la pantalla. A ver. Ok. Ok. Entonces, mi tema específico es sobre la gobernanza ambiental, ¿no? Y el tema de la rendición de cuentas es un tema muy importante porque es lo que da legitimidad, digamos, a los gobiernos, lo que permite que la gestión gubernamental sea eficaz, es precisamente que la gente tenga confianza, ¿no? Y ahí la rendición de cuentas es una herramienta fundamental. No voy a entrar en el tema de las conceptualizaciones de gobernanza, me parece que las dos exposiciones anteriores han sido bastante claras y muy útiles. Como dije, me quiero enfocar en dos preguntas, ¿no? ¿Existe gobernanza en la gestión de la política ambiental en el Perú? Y en segundo lugar, vista la dimensión de este problema, de esta conflictividad de la que he hablado y que voy a hablar, ¿es posible? La siguiente pregunta es: ¿cómo puede lograrse que las decisiones sobre cuestiones fundamentales de política ambiental se puedan tomar de una manera consensuada, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para que haya estabilidad y haya progreso económico? En el Perú tenemos un marco normativo desde los años 90, que no ha sido nuestro periodo de gobierno más democrático. Sin embargo, desde esa época ya hemos tenido una incorporación en las prácticas de gobierno en general de distintos mecanismos y formas de participación ciudadana, ¿no? Y ahí el sector ambiental ha tenido un liderazgo, ¿no? En la década de los 90 se crea una entidad denominada Consejo Nacional del Ambiente,
de un rango ministerial inferior, digamos. Y básicamente, desde que se creó esta organización, se empezó a instrumentar procesos y mecanismos de consulta con la ciudadanía para, digamos, tener una participación en las decisiones de política ambiental, ¿no? También hemos tenido una ley de transparencia y acceso a la información pública aprobada el 2002, que básicamente establece que cualquier documento, cualquier informe dentro de la administración pública debe ser de conocimiento público, y como es lógico se establecen algunas excepciones para los documentos que están, los informes que están en proceso, o para algunos que se consideran, digamos, secreto comercial o secreto por seguridad ciudadana, ¿no? Pero en general, entonces, hay un nivel de transparencia que incluye la designación de un funcionario en cada entidad pública, que es el encargado de atender los pedidos, y hay un plazo perentorio, ¿no?, de 7 días, en el que la entidad tiene que responder a través de este funcionario, bajo responsabilidad, a cualquier pedido de información ciudadana, con las excepciones que ya señalé, ¿no? Asimismo, Perú firmó el 2008 un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Increíblemente, en ese tratado se incluye la obligación del Perú de prepublicar los proyectos normativos, de tal manera que la ciudadanía pueda opinar y pueda expresar sus puntos de vista sobre estas propuestas de norma. No significa que se le haga mucho caso, pero en realidad sí se cumple estas dos cuestiones importantes, ¿no?, de la gobernanza. Me refiero a la transparencia de información y la atención de los pedidos de información por los ciudadanos, y a la prepublicación de las normas. Ahora, funciona relativamente bien desde el Estado cumple, ¿no? Lo que no funciona tan bien es la participación ciudadana. Y esto es un problema de organización de la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil son relativamente débiles. Puedo imaginarme que tienen serios problemas de financiamiento. Para poner un ejemplo, yo trabajé en temas de regulación de tarifas de servicios públicos en la Defensoría del Pueblo, tema relativamente técnico para los economistas, no tan fácilmente manejado por cualquier otro profesional. Y cuando dejé el puesto, bueno, participábamos en las audiencias públicas para dar opinión sobre las tarifas, ¿no? Entonces había mucho conflicto con el tema de las tarifas de telefonía. Y cuando dejé la Defensoría y volví a la universidad, llamé al líder de la organización de usuarios, más importante, digamos, ¿no?, que incluso tenía un programa en la televisión. Le dije, oye, te puedo asesorar gratis para el siguiente proceso de fijación de la tarifa, ¿no? Solamente te voy a dar 2 alumnos, que son los que me van a juntar toda la información un mes, y págales pues algo, ¿no? Dales, no sé, $500, ¿no?, a cada uno. Yo no te voy a cobrar nada porque si no te va a salir muy caro. Y después me llamó, me dijo, no, sabes que no tengo recursos. O sea, no tenía $1000, digamos, para algo tan importante como eso. Y desde mi punto de vista, eso refleja un poco la debilidad de este tipo de organizaciones, en general, ¿no? Las que son más fuertes son, sin embargo, las organizaciones no gubernamentales abocadas a la temática ambiental, ¿no?, que están presentes precisamente en esta conflictividad de la que quiero hablar, ¿no? Dentro del marco normativo de la gestión ambiental se incluye, por ejemplo, que digamos, en cada nivel de gobierno, regional, provincial y distrital, deben haber unas comisiones ambientales regionales donde participe el sector privado.
¿no? Y ahí se aprueba la política ambiental de cada región, de cada provincia. Entonces, el mismo sistema ya a través de la ley ha contemplado que este es el procedimiento para aprobar la política ambiental, con lo que yo diría que es bastante participativa, ¿no? No que esté exenta de conflictos y discrepancias a veces fuertes, pero digamos, eso se ha ido formalizando. Y una de las cosas que se ve es que al principio el sector privado muy entusiasta, pero con el tiempo dejan de participar, ¿no? Igualmente, en cada sector productivo existe este marco normativo para evaluación de impacto ambiental y se dispone que deben haber talleres participativos en el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental y también audiencias públicas donde se presenta, ¿no? Y digamos que hay bastante participación. Uno de los problemas que ha surgido ahí es que en las audiencias públicas la gente pretende hacer una votación, básicamente para decirle no al proyecto, ¿no? Y se supone que es una audiencia solamente para información y consulta, pero no para tomar decisiones. Incluso en el Perú se ha generalizado una herramienta que se denomina zonificación ecológica económica. Esto surgió en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, donde está pues Brasil, Colombia, el Perú, Ecuador, etc. Y viendo los procesos de migración hasta estos espacios que son relativamente vacíos y los grandes impactos ambientales que la migración estaba generando, entonces pensó de que se podría hacer una evaluación biofísica del territorio y determinar cuáles son los usos, ¿no?, más adecuados, y todo esto a través de procesos de participación. Bueno, en el Perú se nos ha ocurrido, digamos, o se les ha ocurrido, a mí no, que eso debe hacerse para todo el territorio nacional. Y básicamente esto surgió en el contexto del conflicto minero porque se esperaba o se pensaba, desde mi punto de vista de manera un poco ingenua, que la gente se iba a reunir, iba a decidir dónde se puede hacer un proyecto minero y dónde no se puede hacer un proyecto minero, y que iban a estar de acuerdo. Una de las zonas mineras más importantes del Perú está en el norte, Cajamarca se llama, y donde hay más conflictividad. Lo primero que hubo cuando se reunieron para hacer la zonificación ecológica económica es que los privados, los representantes del sector empresarial, se retiraron, ¿no? Y lógicamente hicieron la zonificación ecológica económica, incluso la aprobaron, y siguen hoy más peleados que antes, ¿no? También en el Perú, que es signatario del convenio 169 de la OIT, que establece la consulta a los pueblos indígenas, también hemos aprobado una ley que establece la obligatoriedad de la consulta previa, ¿no?, frente a decisiones como hacer o no hacer un proyecto, entregar un derecho minero a una empresa. Y todavía hay una pelea respecto de quiénes deberían ser titulares de ese derecho, ¿no? Entonces, los que hacen más oposición a la minería quieren que prácticamente se consulte a todos, ¿no?, básicamente, y los que quieren promover la actividad minera solamente quieren que se consulte a los pueblos amazónicos. Hay que decir que en un contexto en el cual ya existen mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de consulta, como dije, talleres participativos que son obligatorios y que son sujetos a supervisión, ¿no?, y audiencias públicas, etcétera, no parece tan clave que haya este tipo de mecanismo, sobre todo porque somos un país mestizo, no somos un país blanco, ¿no? Entonces, distinguir, digamos, entre pueblos indígenas y pueblos no indígenas, cuando, digamos, el 90% de la población es mestiza o india, digamos que no parece tan acertado. Y sobre todo, como digo, que existen otros procesos de consulta ya establecidos desde hace mucho tiempo. El marco normativo de la gestión ambiental ha ido mejorando a través del tiempo, ¿no? Como dije, desde la ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental se estableció estos mecanismos de participación y consulta.
La primera entidad que se creó a comienzos de los 90 para dirigir la política ambiental era el Consejo Nacional del Ambiente. Luego, el 2008, se creó el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que se le dio un peso mayor pues, al de la anterior entidad y con más poderes, con más recursos, etc. Y lo primero que hicieron ellos fue aprobar nuevos límites máximos permisibles para las emisiones en diversos sectores, ¿no? Específicamente, empezando por la minería y los hidrocarburos, que es el sector más conflictivo. Entonces, había ahí unas normas pues, demasiado permisivas, digamos, con el sector empresarial. Básicamente se ajustó eso, no sin resistencia del sector empresarial, pero ahí hubo un progreso, ha habido un progreso, ¿no? Luego, la aprobación de los estudios de impacto ambiental, incluso la fiscalización ambiental, se realizaba en cada ministerio y todo el mundo se quejaba porque decían que los ministerios eran juez y parte, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Pesquería, de Agricultura, etc. Entonces, finalmente, primero se creó el OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, encargado de la fiscalización, y unos años después se creó también el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que es el que aprueba los estudios de impacto ambiental. Todavía no todos, ¿no? Porque este es un proceso un poco largo, pero los principales, ¿no? Los del sector minero, los del sector de hidrocarburos, los del sector electricidad. Entonces, al centralizarse en estas entidades, se les quitó esa facultad a los ministerios y estas organizaciones están dentro del ámbito del Ministerio del Ambiente, ¿no? Lo cual, evidentemente, es un fortalecimiento. Ahora, esto ha ocurrido a través del tiempo. Claramente la institucionalidad ha tenido una mejora, un progreso, pero los conflictos, entre comillas, socioambientales, han continuado, ¿no? Y como digo, empezaron con los proyectos mineros y después se han ido extendiendo a los proyectos de hidrocarburos, a las centrales hidroeléctricas, y a las carreteras, etc. Entonces, cada vez pareciera que a pesar del progreso nos hacemos más conflictivos, ¿no? Y menos gobernables. La Defensoría del Pueblo emite un informe mensual sobre los conflictos, y en el último informe de septiembre identificaba 198 conflictos, de los cuales 129 se les denomina socioambientales, ¿no? Básicamente, estos conflictos han resultado en el fracaso de una buena cantidad de proyectos mineros importantes, ¿no? Digamos, proyectos mineros que podrían poner al Perú, pues como ya es creo que el segundo después de Chile, podríamos superar a Chile varias veces en la exportación de cobre, ¿no? Ahora, en estos proyectos que han fracasado, en algunos casos ni siquiera ha sido posible sentarse a una mesa para tratar de llegar a una negociación, ¿no? Y como digo, este tema resulta crucial para el Perú porque más del 60% de las exportaciones del Perú provienen solamente de la minería, ¿no? Y hemos tenido un relativo auge económico en los últimos 15 años específicamente, aunque poquito atrás también, básicamente por la exportación minera, ¿no? Entonces se ha hablado en el Perú, ¿no?, del tigre andino y tonterías que, ¿no?, evidentemente porque seguimos siendo un país pobre, o sea, no se han resuelto los principales problemas, a pesar de este auge económico. Eso es absolutamente claro. Pero yo siempre digo que yo quisiera tener 100, pero si me dan 50, estoy mejor que si me quedo con los 20 que tengo, ¿no? 5 minutos para concluir, doctor, por favor. Una de las cosas increíbles es que los gobiernos regionales obtienen recursos de la minería porque de los impuestos que pagan, la mitad se van para esas regiones, ¿no? Y se distribuye entre el gobierno regional, los gobiernos provinciales, etc. Sin embargo, cuando hay el conflicto, invariablemente los presidentes de los gobiernos regionales, los alcaldes se ponen del lado de la oposición a la minería, a pesar de que ellos van a recibir un montón de dinero. Hay un tema de desfase en el tiempo, ¿no? Porque el proyecto recién está empezando, que es cuando se hace la oposición y se lo lleva al fracaso, y lógicamente
los recursos los recibiría el siguiente alcalde o el siguiente gobernador regional, porque normalmente la maduración toma más de 5 años, ¿no? En el conflicto típico, la población bloquea la carretera, paraliza la preoperación del proyecto y se niega absolutamente a negociar, ¿no? Incluso el estudio de impacto ambiental ya está aprobado, el gobierno suele ofrecer revisiones, estudios adicionales, pero no, ¿no? Hay fuerte apoyo popular, digamos, de la población, hay apoyo también de organizaciones gubernamentales que manejan recursos, incluso la iglesia en muchos casos apoya, evidentemente la causa de fondo del problema son los problemas sociales, ¿no? Los problemas estructurales de la sociedad peruana, la enorme desigualdad social, la gran desconfianza que hay sobre el Estado, la gran polarización política que, digamos, estamos viviendo en este momento y todo eso genera problemas de gobernanza. En fin, el tiempo se va terminando, pero quisiera decir que este es el problema más importante del Perú en este momento en términos de gobernanza, ¿no? También tenemos problemas serios de delincuencia, problemas de corrupción en el Estado, etcétera, pero evidentemente, si no podemos hacer proyectos mineros, si no podemos ponernos de acuerdo en hacer algunos, porque posiblemente no todos se deban hacer, si la gente se opone, evidentemente habrán buenas razones, pero algunos deberían poderse hacer, ¿no? Y si no podemos hacerlos, pues lo que se va a generar es mucha inestabilidad, los gobiernos van a seguir intentando hacer algunos, ¿no? Como es lógico, y por lo tanto el crecimiento que ha tenido el Perú se va a detener y vamos a tener problemas mayores de los que ya hemos tenido hasta ahora desde el punto de vista social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente exposición. Pues nos muestra que la participación ciudadana está naturalmente ligada a la democracia, por ser esta la forma de gobierno que se sustenta en el diálogo e interacción entre los ciudadanos y los asuntos del Estado. Pero también con su exposición nos muestra que la transparencia y el acceso a la información van de la mano para generar una participación ciudadana informada y responsable que lleve a construir, implementar y evaluar políticas públicas que respondan a problemas específicos de la sociedad. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, sin más, y por la presión de tiempo, pero sobre todo por la gran cantidad de preguntas que tenemos, que nos han llegado, pues daré paso a algunas preguntas, bueno, también respetando los tiempos. Entonces, la primera pregunta está dirigida para la doctora y es, ¿cuál considera que es la principal diferencia entre los resultados de los indicadores de corrupción entre España y México? Por favor, doctora. Bueno, para países distintos, con poblaciones distintas y con problemas distintos, creo que tiene que ver con los retos que se enfrentan en un momento puntual, político, económico, social, etcétera. Desde mi perspectiva, en España tenemos el problema gravísimo de la polarización social, ¿no? La negociación política para ejercer el gobierno es bastante complicada y entonces por ahí se abre una ventana para estas cuestiones de corrupción que además ha quedado evidenciada no solo a nivel interno, sino en el mundo. También hay un alto índice de desempleo que creo que por ahí afecta también un poco o incide en los temas de la corrupción y falta de industria. Aquí la actividad económica de la que depende España es el turismo y entonces no se trata de un sector tan regulado, y por ahí en la obra pública, en la distribución de recursos, por ahí veo que puede ser un factor que incida en la corrupción. En México, por nuestra parte, yo creo que tenemos, y lo decía el maestro Pierre en su exposición, los límites de pobreza de verdad son pobreza extrema, ¿no? Entonces creo que por ahí las necesidades básicas, la educación, ¿no? Enfrentamos problemas de seguridad y violencia que quizá en otras latitudes, en concreto en España, no se viven de la misma forma. Sí que hay narcotráfico, sí que hay, pero también
Estado de Derecho es un poco más eficiente en esos términos. Y finalmente, sin que sea un tema cultural, pero la corrupción está más extendida, digamos, desde el policía que custodia la entrada de un lugar hasta la cabeza, ¿no? Y en España sí que hay mucha corrupción, pero más bien se habla de niveles más altos, es decir, no está como tan, por decirlo de alguna manera, democratizada, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí vienen varias diferencias y bueno, tenemos leyes adecuadas, ¿no? Pero la impunidad es un elemento que aquí no se nota tanto y que en México sí que es un factor también determinante para esos indicadores. Muchas gracias, doctora. Gracias. La siguiente pregunta es para el doctor William. Y, doctor, ¿usted considera que el gobierno abierto se puede considerar como un nuevo modelo de gobernanza? Ok, bueno, habría que ver a qué se refiere con gobierno abierto, pero en general, digamos, la gobernanza me parece a mí que no solamente depende del gobierno propiamente dicho, depende también de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, en el tema específico, en el tema ambiental, yo no diría que la gente tiene una enorme conciencia ambiental, ¿no? Cuando la gente reclama en contra de los proyectos mineros, por lo general se hace evidente que hay una expectativa de obtener algún beneficio económico, ¿no? Y las empresas que han sabido manejar esto bien, les dan determinados beneficios a la población y por lo menos patean los problemas para más adelante, ¿no? El conflicto está siempre latente ahí, ¿no? Pero los que manejan esto bien son los que tienen menos problemas. Y por eso es que a mí me parece que denominarle conflicto socioambiental es equivocado, ¿no? Ya hay esto lo he discutido mucho en distintos eventos, pero hay un investigador español, ¿no? Que ha hecho un estudio sobre cómo se usan los recursos justamente de la minería, y él es el que ha lanzado la hipótesis de que en realidad lo que busca la gente es una bandera legítima, ¿no? Para tratar de negociar y obtener un beneficio económico. Entonces, y eso se ve claramente en otro caso de una fundición que tenía una gestión ambiental terrible, ¿no? Que desde 50 años ha contaminado la zona donde opera, a los niños, a los adultos, se han hecho estudios sobre plomo en la sangre, sobre metales pesados, etcétera, y todo eso se ha difundido porque la empresa pedía que le den extensiones para cumplir con sus obligaciones ambientales, o sea, plazos adicionales. Finalmente el gobierno decidió no darle y la gente empezó a salir a bloquear la carretera otra vez, pero esta vez para que le den la extensión. Entonces, ¿dónde está la preocupación por la contaminación si todo el mundo sabía en medio de ese debate, en medio de esa discusión, todo el mundo sabía los terribles problemas ambientales que hay, ¿no? Y entonces digo yo, ¿cuál es la diferencia entre la población de Cajamarca y la población de este sitio, ¿no? Allá se oponen, algo que todavía ni siquiera ha empezado, y que además estamos hablando de una actividad minera moderna, ¿no? O sea, que también tiene impactos ambientales, pero que maneja mucho mejor que hace 50 años. Que este otro, que tiene más de 50 años, y que es altamente contaminante, ¿no? Entonces, ¿por qué unos se oponen en un sentido y el otro en el otro sentido? Yo creo que básicamente lo que está pesando en esta conflictividad son las expectativas económicas. Y por eso es que debería haber una manera de encontrar una forma de negociar, ¿no? Y llegar a un acuerdo. Como digo, no todos se harán, no todos los proyectos, pero se harán algunos, ¿no? Porque tampoco es que, digamos, la gente tiene esta tendencia en el Perú, y creo que en cualquier parte del mundo, a ver la minería pues muy negativamente, ¿no? Porque ve lo que ha sido la historia, digamos, pasada de la minería, con grandes problemas ambientales en el Perú y en todas partes. Pero, de un lado, la tecnología ha cambiado muchísimo, ¿no? No estamos libres de problemas, pero hay unos sitios pues donde es más grave y hay otros sitios donde debería poder hacerse. Vamos, países desarrollados como Canadá o Australia hacen actividad minera, ¿no? Igual que en el Perú. Noruega, que es un país riquísimo, uno de los que tiene más alto ingreso per cápita, no deja de lado su petróleo.
Entonces, dejar de lado esa riqueza para nosotros que somos pobres es bastante absurdo, ¿no? Por eso nos falta el problema de gobernanza, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, una última pregunta, porque creo que no nos va a dar tiempo de atender a todas, y esta es para el maestro Pierre. ¿Cuáles serían las estrategias que deberían seguirse ante la pandemia que estamos viviendo para llevar a cabo una gobernanza efectiva? Adelante, maestro. Gracias. Hay algo fundamental que se requiere hacer y es profesionalizar al servidor público. O sea, eso es fundamental. O sea, para dar el siguiente paso necesitamos primero tener servidores públicos profesionalizados y tener un servicio profesional de carrera que garantice el ingreso, permanencia y egreso de los servidores públicos. Porque si también te dedicas nada más a profesionalizar al servidor público, pero no le ofreces garantías o incentivos para que permanezca al interior del trabajo, pues tampoco va a funcionar. O sea, puedes tener a servidores públicos de un nivel académico bastante alto, pero si viven en un terrorismo laboral, pues se van a ir, ¿no? O sea, y no va a funcionar todo lo que hagan. Entonces, para poder dar el siguiente paso necesitamos servidores públicos profesionalizados, un servicio civil que les garantice un ingreso, permanencia y egreso con base en sus capacidades. Y después de eso, pues ya podemos hablar de mejorar la capacidad de respuesta. Y en este sentido, sobre todo en el tema de la pandemia, sí se necesita, sobre todo, sensibilizar al talento humano para que ellos puedan comprender con empatía y pertinencia las necesidades de la sociedad, ¿no? Porque el trato debe de cambiar, pues, ¿no? Sobre todo en estas condiciones. A mí me tocó ver que, dadas las condiciones de pandemia en el que se restringía el acceso a algunas oficinas públicas, pues había personas que tenían alguna capacidad diferente que no podían acceder con su familiar para hacer un trámite porque había una restricción de acceso, ¿no? Entonces, ahí el servidor público sí debe de sensibilizarse para dar un trato preferencial a personas que así lo requieren o por su condición física lo requiere y no complicarles más el trámite, ¿no? Y así como esos hay más, o sea, teníamos casos, sobre todo, que ayudó muchísimo en el caso de las vacunas, personas de la tercera edad que no podían recibir su vacuna porque no tenían su CURP, porque no tenían su acta de nacimiento o porque no tenían su INE o su IFE en su defecto, ¿no? Entonces, pues no le puedes negar el no acceder a la vacuna porque no tienen esos tres requisitos que el propio Estado genera y que el propio Estado establece, pues, ¿no? Entonces, se tuvieron que flexibilizar, sensibilizar a los servidores públicos para que ese servicio pudiera proveerse. Y son ejemplos de cómo se puede ir mejorando el tema de la gobernanza en condiciones adversas, como el caso de la pandemia, y se debe de empezar así. Pero puntualizando, yo lo dejaría en la profesionalización del servidor público y en el servicio profesional de carrera. Muchas gracias. Excelente, maestro. Muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, pues se nos quedan en el registro muchas preguntas sobre el tema del día de hoy. Y solo me queda agradecer a nuestros panelistas, a las instituciones que hicieron posible el día de hoy este gran evento y por supuesto a todos los participantes que están, bueno, pues muy activos con estas preguntas y bueno, hay muchas inquietudes que generaron todas las exposiciones. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, por último, pues nada más me queda solicitarles contestar la encuesta de calidad a través del código QR o si no en la liga que se encuentra en el chat. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente día y muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor William, Pierre, Graciela, Liz. Muchas gracias por el apoyo, a Mari, a todos. Gracias por asistir. Un gusto. Grabamos en el siguiente. En 15 días tenemos otro, es de género. Con ese vamos a cerrar. Entonces les mando la invitación. Un placer, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Buen día a todos y todas. Gracias, excelente día, felicidades, muy buenas ponencias. Gracias. Muchas gracias.